7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Ya estamos con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Juan Carlos Solines, abogado, político, analista político, que se encuentra aquí en nuestros estudios. Doctor Solines, buenos días, qué gusto tenerle acá, bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Parece que el gobierno enfrenta, no sé si es la peor de las crisis de gabinete, porque ha tenido un gabinete bastante inestable en varias carteras de Estado, pero al menos es se realiza el cambio más numeroso. Estamos hablando de 8 cargos, y esto como consecuencia de los resultados en el referéndum, de los resultados en las elecciones seccionales, que han sido incluso aceptados por el propio presidente y por su equipo de gobierno, con algunos matices, pero finalmente han sido aceptados. Estos cambios son suficientes para que se dé un nuevo giro a la administración gubernamental. ¿Cómo interpretar estos cambios y de qué manera los mismos le pueden abrir la puerta a ese llamado al diálogo que ha hecho el presidente, esa unidad de las fuerzas políticas? Gracias, Licenia, Alexis, por la invitación. Un saludo, doctor, a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, yo pienso que en política el análisis es un tanto distinto a lo que podría ser un partido de fútbol, ¿no es cierto?, donde entran nuevos jugadores y realmente van a jugar, ¿no es cierto? Es indudable, aunque entren en el último minuto, ¿no?, se va a notar claramente que el jugador entra a jugar, pero entra a cumplir una acción determinada por el técnico. En política, no necesariamente que entren nuevos actores significa que van a jugar realmente y que van a tener una giro en la conducción de las áreas que vayan a dirigir. Yo creo que ahí depende más del presidente, en este caso, que es pues el que va a determinar el campo real de acción que va a tener el nuevo funcionario y que va a permitir también, eventualmente, que se introduzcan cambios en la gestión de las áreas que están reemplazando. Entonces, el simple hecho de cambio de nombres no nos da ninguna base cierta para saber que va a haber un cambio de conducción, una visión distinta, que va a haber rectificaciones, porque evidentemente, si algo queda claro, sobre todo después de este proceso, que me parece que irresponsablemente se ha puesto en entredicho el proceso electoral del domingo. ¿Con la revelación de ayer? Sí, me parece una acción, haciendo un paréntesis, me parece una acción absolutamente irresponsable, que si el COIP tipifica ya lo que denominan el pánico financiero, debería haber también un delito tipificado, que es generar un pánico electoral que puede traer consecuencias incluso más graves, porque que un vicepresidente de un cuerpo colegiado salga por su lado, igual que la otra consejera Nájera, a generar, digamos, nerviosismo y sospechas, cuando hay un cuerpo colegiado que debía reunirse y decir, bueno, a ver, analicemos qué sucedió, cuáles son las implicaciones, y salgamos a dar una rueda de prensa conjunta como autoridades electorales, ¿no?, que salgan los consejeros por su lado a generar esta crisis. Me parece absolutamente irresponsable, y como me parece apresurado también la rueda de prensa o la declaración que hizo ayer la presidenta Atamaín, en donde, y cometiendo el mismo error, salen solamente 3 consejeros a decir, sí, estamos preocupados porque efectivamente vamos a pedir a la fiscalía que me dice, no, investiguen ustedes son los responsables del proceso electoral. Investiguen ustedes, y cuando tengan clara la película, se van a decir, esto ha pasado. Pero bueno, eso era haciendo un paréntesis nada más. Pero volviendo al tema, decía, la crisis que enfrenta en este momento el gobierno es una crisis de grandes proporciones, porque digamos que luego de haber perdido toda capacidad de diálogo con los distintos sectores, en realidad lo que buscaba, y entiendo así yo la llamada consulta, lo que buscaba el gobierno era una bocanada de aire, un respiro. Oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno pues le ha sido negado. Entonces la crisis se agudiza, y por lo tanto el mensaje de que es necesario un cambio, un golpe de timón, pero un golpe de timón real en la conducción del Estado y del gobierno, es realmente ya impostergable. Entonces, estos cambios tienen sentido y lógica en tanto en cuanto significan un cambio. No un cambio de nombres, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo, ¿no? Y sobre todo, pues, que la gente que empieza a sentir que se empiezan a cumplir las ofertas de campaña, ¿no?, que es por lo que votó la gente. Doctor Solines, primero qué gusto tenerle acá, como siempre un placer conversar con usted. Ahí yo tengo una inquietud de entrada.
y es esa suerte como de inestabilidad emocional que tiene el presidente Lasso. Y a mí me preocupa eso porque esta persona que es evidente que tiene un problema de inestabilidad emocional, está a cargo de llevar los destinos y conducir los destinos del país. Entonces, durante toda la campaña y durante la etapa preelectoral, se le dio por llamar narcotraficantes, antipatrias, delincuentes a todos los que íbamos o iban a votar por el no. Llega el lunes y el presidente, obviamente golpeado por el resultado electoral, porque además no fue solo la consulta, sino fueron todos los candidatos de gobierno que recibieron una votación bastante paupérrima, sale más conciliador y dice, voy a llamar, o sea, llamo a un acuerdo nacional. Y parecería que tanto él como su ministro Jiménez en ese entonces, hasta martes, miércoles, aceptan los resultados. Y después viene lo que ocurre ayer, en donde hay primero una crisis de gabinete súper profunda, que podemos sacar un montón de interpretaciones sobre aquello, la llegada de Henry Cucalón, que era del PCC, el regreso de Corral de Gran Bretaña para incorporarse como secretario de la administración. Mucho se ha comentado sobre el distanciamiento que había entre Fidelegas y Guillermo Lasso, por ejemplo. Y en la noche Enrique Pita se avienta esta denuncia. Y yo estoy seguro, doctor, usted corríjame, usted sabe mucho más de política que yo, pero Enrique Pita, por cuenta separada y propia, él no iba a hacer algo así. Si lo hizo pedido por alguien, presionado por alguien o impulsado por alguien más. Yo creo que lo de Pita ayer no es por cuerda separada y él no se avienta solo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, a ver, yo pienso que el principal problema que ha tenido el presidente Lasso, más allá de la problemática económica, la inseguridad, la delincuencia, que son temas puntuales que un gobierno debe enfrentar y que pueden agudizarse en cualquier momento por la crisis económica mismo, porque hay efectivamente Ecuador se ha convertido en un centro de operación de la delincuencia organizada, no solamente el narcotráfico. Pero digo, más allá de esos problemas puntuales que el gobierno debe enfrentar, el problema crónico que ha tenido el gobierno del presidente Lasso ha sido el de conducción política. Ha habido una falta de brújula, una falta de tino, sí, efectivamente, en muchos casos por los exabruptos del presidente. Es decir, un presidente que denominó su gobierno el gobierno del encuentro, pero que desde antes de posesionarse tuvo una ruptura con su aliado electoral, ¿no? Tan es así que a la posesión ya no eran aliados. Claro. Se quedó apenas con 3 asambleístas de 137, lo que le imposibilitaba maniobrar o poder aprobar leyes en la Asamblea Nacional. Con 12 en realidad, digo con 12, ¿no? Hizo un pacto, una alianza antinatura, diría yo, con la izquierda y el movimiento indígena, con Pachacuti y la izquierda democrática, que puso autoridades pero que no duró. O sea, ni siquiera le sirvió para implementar y aprobar leyes. Luego decidió abrir digamos, conflicto con esos 2 aliados, porque les denunció tanto a Pachacuti como a Izquierda Democrática de chantaje, de corrupción al ex candidato presidencial Hervas. Es decir, se abrió frentes y claro, a partir de ese momento ha sido una tónica constante del gobierno abrirse frentes, ¿no? Incluso ahora, yo lo digo ya inclusive de manera casi anecdótica, hace un llamado luego de los resultados a un nuevo diálogo nacional que evidentemente los actores políticos ya no creen y que le dicen frontalmente no vamos a acudir a su llamado porque no creemos ya por todos estos antecedentes que ha habido, y al día siguiente sale a denunciar algo que en mi criterio no le correspondía a él, ¿no? Que es lo de los jueces, porque además ya eran temas que estaban tratándose tanto en el ámbito del Consejo de la Judicatura, que es quien revisa las acciones de los jueces, como en el ámbito judicial, cuando la Fiscalía ya había iniciado investigaciones. Entonces sale a atacar y a fustigar a la justicia, cuando en realidad él tiene que afrontar sus propios problemas internos, porque tiene ahorita varios funcionarios involucrados en actos de corrupción. Hasta el día de ayer uno que fue capturado en la frontera con Colombia. Entonces él más bien debería salir enérgico. Y hoy se han allanado las viviendas de algunos otros involucrados en el caso. Sí, así escuché. Él debería salir más bien enérgico, si quería dar una imagen de un cambio de rumbo, se debería salir enérgico a decir, voy a meter a la cárcel a todos mis funcionarios que incurran en cualquier tipo de acto reñido con la ley o con la moral.
más bien debería ser en esa tónica, de decir, yo voy a limpiar mi casa. Antes de decir que se limpie la casa de las otras funciones, voy a limpiar mi casa. Entonces yo creo que esto que acaba de pasar en esta semana da cuenta de que todavía no hay una conducción clara de la política y espero que la venida de un hombre inteligente, sagaz y con experiencia como Henry Cucalón le ayude a dar un rumbo político. Pero si es que es el presidente el que va a tener estos exabruptos o de repente estas denuncias que en medio de una entrevista lanza, ¿no? Va a ser muy difícil que Henry Cucalón pueda recomponer ciertas cosas y tender puentes o lazos. Juan Carlos Solínez fue candidato con Guillermo Lasso a la vicepresidencia en la elección del 2013, para quienes no lo recuerden. Yo coincido con lo que dice nuestro invitado. Lo conozco muy de cerca a Henry Cucalón por la cobertura legislativa parlamentaria durante sus 2 periodos como asambleísta. Me parece que fue de lo mejor que tenía la bancada social cristiana en aquella época, junto a gente como Henry Kronfle también, por ejemplo, o Luis Fernando Torres. Extraordinarios legisladores, políticos de mucha experiencia. Yo decía hace un momento en el comentario, además Cucalón viene con todo el recorrido de haber sido, por ejemplo, secretario particular de Nebot en la alcaldía de Guayaquil, entonces tiene una escuela política muy importante. Pero Lasso sabe escuchar. ¿Escucha Lasso a su gente, a sus asesores o no? Yo no sé cuál sea la dinámica, interna dentro del Palacio. La semana pasada, o esta semana me parece, leímos una carta del exsecretario de Comunicación que un poco nos revela algo que podíamos intuir, no nos constaba porque no estamos adentro, pero algo que podíamos intuir en donde revela las dinámicas interiores, internas. Y claro, ahí aparentemente pues hay un componente importante de la personalidad del presidente y de la forma como él eventualmente puede imponer sus visiones o sus criterios. Pero en este momento creo, Alexis, que el tema es que el cambio es simplemente impostergable. O sea, ya no es una cuestión de opción para el presidente. ¿Pero un cambio en qué sentido, doctor Solínez? ¿Un cambio de modelo de gestión, de modelo de administración o de modelo de concebir el país? En la conducción política, que eso tiene implicaciones en todo lo demás, ¿no? O sea, porque digamos que la actitud política de un estadista es la que va marcando el ritmo de toda la gestión ya a nivel administrativo, de políticas públicas, de control de sus funcionarios, de control a la corrupción. Es decir, es el modelo y la metodología del estadista, ¿no? Puede haber un estadista que sea un microadministrador, ¿no? Por ejemplo, el expresidente Correa era un microadministrador, estaba en todo absolutamente, desde las 5 de la mañana. Puede que haya otros que tengan una administración más macro, pero todo va a depender de esa actitud y de ese rumbo político que el presidente quiera dar. Va a ser un gobierno de conciliación, va a ser un gobierno de confrontación, va a ser un gobierno de exabruptos, va a ser, o sea, desde ahí nace todo lo demás. Entonces yo creo que si es que el presidente le deja actuar a su nuevo ministro de gobierno y le deja que él guíe la política y escucha y acepta, puede que se perciba un cambio. Si es que vemos que el presidente, digamos, no permite eso, seguramente Henry Cucalón no durará en el cargo. Claro. A mí me sorprendió porque Henry Cucalón se ha destacado y ha crecido políticamente toda su vida en un partido político. No, desconozco las razones por las que él abandonó o se distanció del Partido Social Cristiano. No sé si se desafilió, no conozco ese detalle. Pero él toda la vida fue y creció políticamente en esa tienda política. Ahora el Partido Social Cristiano se desmarca rápidamente, dice, nosotros, si creen que con él van a tender puentes con nosotros, están equivocados. Le dice de antemano en un comunicado público. ¿Y qué tan fiable es ese comunicado, digo yo? O sea, tomando en cuenta que en la práctica y en la política terminan siempre sorprendiéndonos. En lo personal me pareció desacertado, me parece también que es un comunicado tal vez emocional, ¿no? Seguramente no les agradó, no les gustó que Henry Cucalón, una persona tan cercana y de alguna forma que ha representado al Partido Social Cristiano por tanto tiempo, de repente aparezca como ministro de gobierno de Lasso. Seguramente no les agradó, pero me parece que un partido político nunca debe estar cerrado al diálogo. Nunca. Mucho menos decir,
ni crean que con esta persona voy a dialogar. Siempre tiene que estar abierto al diálogo y creo que eso es lo constructivo, es lo que el país necesita. El país necesita urgentemente, y lo he dicho en estos micrófonos y lo he dicho siempre, el país necesita urgentemente una reconciliación nacional. Pero mientras siga la política en general, como vimos ahora en este último proceso electoral, mientras siga la política girando en torno a correísmo, anticorreísmo, No vamos a ninguna el parte. país no va a ningún lado. El país no va a ningún lado. El domingo, yo creo que lo que sucedió el domingo, más allá de quién ganó, quién perdió, hay que tener una lectura mucho más fina de cuál es la real situación del país. ¿Por qué votó la gente? ¿Por qué votó la gente? Los defensores a ultranza de Quito que no iban a permitir que se vuelva... Vamos a ver la votación que sacaron. Y sin embargo, el señor Churuchumbi casi gana la prefectura cuando representa el movimiento indígena, ¿no? Que supuestamente invadió y ultrajó a Quito, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿No? No es un tema de quién ganó, es un tema cuantitativo, o sea, cuánto apoyo tuvieron las distintas tiendas políticas. ¿Cómo puede ser posible ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, que el nulo y el blanco hayan sido ocupado el cuarto puesto en la alcaldía de Quito? O el tercero en la prefectura. O el tercero en la prefectura. ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, casos sui generis, como el caso de Calacalí, en que seguramente tengan que volver a hacer elecciones porque ganaron los nulos? El primer lugar es nulos para la junta parroquial. Entonces tenemos que hacer una lectura de qué es lo que nos está diciendo la gente, cómo ha cambiado el país. El país ya no es el mismo. Las elecciones que ganan o los espacios y territorios que gana la Revolución Ciudadana van a seguir diciendo que quienes votan por la Revolución Ciudadana son corruptos, delincuentes, narcotraficantes. No, es una tendencia, y lo que prueba también este último proceso electoral es que en el Ecuador, en mi criterio, existen 2, máximo 3 partidos políticos en el real significado, es decir, con estructura, con un camino y una noción ideológica que persiguen, y con disciplina. Miren los resultados. ¿Cuánto sacó Luisa Maldonado en la elección anterior? ¿Cuánto sacó en esta? ¿Qué significa? Que ese voto no es de Luisa Maldonado, es de la Revolución Ciudadana. Hay un voto duro del correísmo. Hay un voto duro, pero más que duro, porque eso de duro para mí es un término que me parece muy relativo. Voto, ¿no? Militante. Lo duro, ¿cuánto voto disciplinado, militante hay? Así es. ¿No? ¿Y qué pasa con el resto? El resto que se queda en empresas electorales que se activan solamente en elección y que andan buscando cuál equipo de fútbol, qué caudillo en parroquias, en cantones, claro, en provincias logramos sacar, ¿no? O sea, el caso de Quito digamos, sirve para sacar el ejemplo. Es un microcosmos. Yunda fue candidato de Alianza País en el 17, fue candidato de Unión Ecuatoriana en el 19 y fue candidato de Pachacútiga ahora. Andrés Páez, con el de Freire creo que son los dos casos más graciosos, por llamarle de alguna manera, puedo decirles también ridículo, ¿no? Andrés Páez estuvo en las calles en abril del 2005 sacándole a Lucio del poder, cuando militaba en la Izquierda Democrática, y hoy fue candidato de la Izquierda Democrática, perdón, del Partido Sociedad Patriótica, de Lucio Gutiérrez. Es que eso digo... Pedro Freire firmó la carta de Vox, candidato a la presidencia por amigo, y ahora aparece en la casilla del Partido Socialista. Pero es que más allá de esas inconsistencias, Alexis, es porque justamente no tenemos un sistema de partidos políticos, lo que tenemos es un sistema de empresas electorales y de membretes. Porque hay otros que ni siquiera son empresas, porque empresas electorales cuando tienes recursos, claro, y puedes activarte, ¿no? Yo pienso que Creo, por ejemplo, ha dejado de ser un partido político, ¿no? Porque no tiene acción política, no tiene militancia y no tiene disciplina. Entonces, cuando hablamos de la mayoría de partidos, hablamos de membretes. Membretes que están a la venta o de alquiler. Y entonces, claro, no se puede generar un sistema de partidos políticos serio bajo esa lógica. Entonces yo creo que este proceso electoral nos deja muchas lecciones que aprender si es que realmente queremos reestructurar el sistema democrático, porque en realidad no está en crisis solamente el sistema de partidos políticos, está en crisis la democracia misma como sistema. Totalmente. Si no queremos, si queremos remozar eso, debemos empezar por un lado, reestructurar y reivindicar la función y el rol del sistema de partidos políticos, y por otro lado, reinstitucionalizar el país, que por ejemplo con actos como los que se han dado en estos últimos 2 días en el Consejo Nacional Electoral, no estamos coadyuvando para eso.
O sea, que en un cuerpo colegiado, el más alto tribunal electoral, salga cada uno a dar sus declaraciones, ¿no? Además, ahorita que está, digamos, creciendo esta tesis, sobre todo en los candidatos perdedores y en algunos sectores del electorado que se han contagiado de este escándalo que se ha lanzado en estos últimos 2 días, hay que recordar lo que dice la ley. Si es que hay un centro clandestino, porque recordemos también que en la época de Correa hubo una denuncia de Teleamazonas justamente, de que había un centro clandestino y que inclusive me parece que le cerraron o le sancionaron a Teleamazonas por esta noticia. Pero era un centro que era el backup de CNE. Ya, entonces, exacto. Entonces iba a decir, ahora el señor Pita dice que en una visita protocolaria, dice en su declaración. Pero ahí, doctor Salinas, ¿hasta qué punto esa versión, o sea, tiene lógica y es creíble? Porque yo digo, o sea, la delegación electoral del CNE la controla el CNE. Exacto. Quien pone a la autoridad de esa delegación, al representante de esa delegación, es el mismo CNE. El espacio físico que usan también. Ese espacio físico es del CNE, el personal es del CNE. Y resulta que después de 5 días de la elección, se dan cuenta que ha habido este centro paralelo a vista y paciencia y en las narices de todo el mundo. Exacto, y nos dice el vicepresidente de la función electoral, nos dice que en una visita protocolaria, ¿cómo protocolaria? Ellos son responsables de la elección. Aquí no hay visitas protocolarias, aquí tiene que haber un control absolutamente celoso y permanente del proceso, más aún si son actas rezagadas o actas con inconsistencia. Increíble. Deben estar ahí, pero delegados de cada uno de los vocales, si no son ellos mismos, ahí constatando, sabiendo quiénes ocupan qué espacios, qué función cumple cada persona que esté ahí, porque no es que puede entrar cualquier hijo de vecina, ¿no es cierto? Exacto. A decir, a ver, yo me siento aquí. Tienen observadores los partidos políticos que están acreditados bajo un procedimiento. Y luego, en el supuesto no consentido, de que se determine, por ejemplo, que estas actas no eran, por ejemplo, las actas de prueba que inclusive dentro de los procesos electorales se establece como un procedimiento, que hayan actas de prueba, ¿no? Suponiendo que efectivamente eran actas irregulares o lo que fuere, estamos hablando de una delegación. Estamos hablando de una delegación. Para que se hable de fraude generalizado, tiene que haber inconsistencia en el 30%, por lo menos, de acuerdo a la ley. Entonces, comenzar a estas alturas, porque un señor sale a decir que hay un centro que no se sabe qué tipo de actas están manejando, si son actas oficiales o si son actas de prueba, que no sabemos exactamente cómo llegó esa gente a ocupar un piso arriba. Y hablaba de supuestos todo el tiempo y salen con ese escándalo sobre una suposición. Entonces, por eso decía yo, lo responsable era que se reúna el CNE, el pleno del CNE, pidan explicaciones, recaben información, llamen a los funcionarios, determinen qué personas con nombre y apellido estaban ahí, ¿no? Y en base a eso planteen una denuncia a la Fiscalía. Claro, no con televisión, como suelen hacerlo, ¿no? Porque lo primero que hacen es llegar con cámaras de televisión. Y han hablado incluso observadores internacionales, doctor Solines. Alejandro Tulio dice, sorprendente, resulta extraño, porque como está descrito no tendría ninguna utilidad, ya que las actas completadas y firmadas en los recintos están digitalizadas y escaneadas. Es decir, incluso las mismas copias de las actas tienen todas las organizaciones políticas y son todas tienen, digamos, el mismo resultado y el mismo número de votos. Sí, y basta ver los resultados del CNE en el resto de provincias para ver que hay una tendencia absolutamente marcada, ¿no? Y que, digamos, tendría que haber, además, seamos sinceros en el análisis. Nos guste o no nos guste, nos parezca bien o no nos parezca bien, el CNE está compuesto por delegados de los partidos políticos. Es un contrasentido porque quienes vigilan la pureza de las elecciones son los mismos que participan en las elecciones. Exacto. ¿Ya? Pero digamos que siempre ha sido así, desde que había el antiguo Tribunal Supremo Electoral. Cuando eran 7 además, ¿sí? los Cuando vocales. eran 7, eran delegados de los partidos y se identificaban claramente de qué partido eran. Hoy sigue siendo así. ¿Ya? A pesar de que haya cambiado de nombre, sigue siendo los partidos. El señor Pita es el consejero que representa a Creo, ¿no? Así como el señor Cabrera, el consejero que representa al Partido Social Cristiano, así como la señora Tamaín es la consejera y presidenta que representa a Pachacutic, porque además ha sido militante. Entonces son los partidos los que están ahí.
Y también es conocido, público y notorio, que los partidos se reparten también los territorios para las delegaciones. ¿Ya? Lo que yo he conocido es que quien tiene control sobre la delegación del Guayas es del Partido Social Cristiano. En el supuesto no consentido de que hubiese habido algún plan, que yo no creo, pero en supuesto que hubiese habido algún plan para alterar los resultados y la pureza del Lo alteraba para ganar las seccionales. Claro, pues. Lo alteraba para ganar las seccionales. Oiga, doctor, pasemos del tema del fraude, porque sí quiero conversar con usted sobre esta reconfiguración y recomposición del mapa político del Ecuador. Usted lo decía ya hace un momento, hay un pronunciamiento del pueblo que tiene que ir más allá de esta lectura del correísmo, anticorreísmo, de que si vuelve o no vuelve Correa, y enfrascarnos en ese tema. Por ejemplo, en el caso de Quito, nuestra ciudad, queridísima ciudad, ya no daba para más. O sea, una aventura más de 4 años ya no daba esta ciudad. Y toma una decisión. ¿Qué esperar de Pavel Muñoz en el caso suyo? ¿Qué ha visto en Pavel Muñoz? ¿Qué es lo que cree usted que debería ser el próximo alcalde? ¿Cómo ve además, digamos, el hecho de que él llegue a la alcaldía, en el caso específico de Quito? Y también un comentario particular suyo sobre el resultado de Guayaquil y de Guayas, que fue sorpresivo creo que para todo el país, en donde Aquiles Álvarez alcanza la alcaldía y Marcela Guiñaga, contra todo pronóstico los dos, alcanza la prefectura del Guayas, ¿no? ¿Qué esperar de estas autoridades que han sido elegidas del domingo? A ver, en el caso de Quito, yo tengo, a Pavel lo conozco en 2 facetas, le conozco antes de ser político, porque tuvimos la oportunidad de trabajar alguna vez en proyectos cuando él estaba en el CONAME, el Consejo Nacional de Modernización. Y yo era consultor, entonces yo tengo el más alto concepto de Pavel Muñoz, me ha parecido siempre una persona técnica, una persona preparada. Y luego ya en su faceta política, me parece que dentro de la Revolución Ciudadana, al haber ocupado, por ejemplo, el cargo de director de las Emplades, le da una perspectiva de planificación, ¿no? Porque además si hay algo que reconocer, ¿no? Yo nunca me niego a reconocer lo positivo del gobierno de Rafael Correa. Si hay algo positivo es que el plan del buen vivir era ejecutado casi a rajatabla, ¿no? La ejecución de presupuestos, la ejecución del plan mismo, había un seguimiento sectorial muy celoso, y pienso que esa escuela de Pavel en Semplades va a ser muy positiva, va a tener un impacto muy positivo en la ciudad. Por eso, insisto, en el concepto general, debemos dejar ya no solamente los quiteños, los ecuatorianos, de ver esta lucha intestina guiada más por el odio, inclusive que por posiciones ideológicas, y perdiendo todo tipo de objetividad, ¿no? Si me preguntan quién prefería que gane entre los 2 finalistas, Yunda o Pavel, sin lugar a dudas, Pavel Muñoz creo que le va a hacer mucho bien a la ciudad. Entonces, pienso que este cambio es una gran oportunidad. Además, teniendo alcaldía y prefectura, ¿no? Sí. Y también debo reconocer algo, ¿no? Viendo en perspectiva las alcaldías que hemos tenido en los últimos años, a pesar de que mi primera incursión fue en el 2014, que retiré mi candidatura, decliné mi candidatura para justamente no dividir el voto, y le dejé el camino allanado a Rodas para que le gane a Augusto Barrera. Después de vivir todos estos periodos, últimas administraciones, pienso que de las más acertadas fue la de Augusto Barrera, de los últimos administraciones. Entonces, creo que ahora que vuelva el partido a administrar Quito, es una oportunidad que se le abre para, digamos, dejar una buena impresión a través de una conducción seria. En lo político pienso también que Pavel Muñoz es un tipo muy consistente y una persona con la que se puede dialogar, ¿no? También en el correísmo hay recalcitrantes y hay personas... Como en toda organización, hay un extremista. Pienso que Pavel es de las personas con las que se puede dialogar. Entonces veo con buena cara y con mucho optimismo para la ciudad. Ojalá el Consejo, veamos cómo se termina de integrar, pero entiendo que también va a tener una mayoría. Ojalá, 7 al menos. Ojalá no sea un obstáculo, porque muchas veces lo que sucede a nivel nacional con la Asamblea y el Ejecutivo se replica en la ciudad. En Guayaquil, pienso, y mi lectura, yo pienso que la lectura de Guayaquil se ha enfocado mucho en la gran derrota social cristiana, en la debacle social cristiana. Y yo pocos artículos he visto que reconozcan más bien
el récord que ha batido el Partido Social Cristiano al mantener y reelegirse en una ciudad por 31 años. Entonces, ese mérito, pienso que no hay que soslayar. Y luego de 31 años es evidente que uno se desgasta. Pues. Si normalmente el desgaste es después de una administración, que el desgaste haya venido después de 31 años, y creo que es un desgaste además, que se debe en gran medida al cambio de estilo en la conducción de la ciudad que le dio Cynthia Viteri. Yo creo que Cynthia Viteri se orientó más hacia un estilo populista. Yo pienso que la administración de Jaime Nebot y de León Febres Cordero fue una administración muy firme, pero muy ¿cómo llamarla? Muy seria, ¿no? Muy cuidando mucho las formas. Cynthia más políticamente correcta. Políticamente correcta, muy frontal, de mucho activismo. Pensemos que el verdadero opositor, el contrapeso que tuvo Correa fue Nebot desde la alcaldía. ¿No? Entonces fue de mucha energía, pero no populista, ¿no? Y creo que Cynthia, ese cambio no gustó a la gente, ¿no? Seguramente les recordó las épocas de crisis, exacto, ¿no? De crisis de la ciudad con el populismo, y entonces puede ser eso una explicación. El triunfo de Aquiles Álvarez y de Marcela Guiñaga me parece que es un triunfo que en política se lo entiende muy bien porque eran la segunda fuerza definitivamente ahí en ese territorio. Y siempre estuvieron disputando, y siempre estuvieron cerca, ¿no? Ahora se ha dado este cambio. Pienso que Aquiles Álvarez, a quien no conozco, me ha dado una impresión de ser una persona muy seria, ¿no? Muy centrada, muy firme también. O sea, más bien yo le veo a Aquiles Álvarez, al menos en su estilo y en su forma, le veo más parecido a los anteriores alcaldes, a Nebot y a León Febres Cordero, que a Cynthia, que la propia Cynthia. Yo veo que Cynthia se distanció. Entonces, no conozco sus ejecutorias. Guayaquil es una ciudad muy complicada, muy compleja. Y veamos, pues yo le deseo, obviamente, no solo por su bien y por el bien de la ciudad, sino por el bien de los habitantes de Guayaquil y del país, que les vaya muy bien. Marcela Guiñaga sí es una lideresa ya constituida y confirmada en el movimiento de la Revolución Ciudadana. Sí. Esperemos que le vaya bien también. Pienso que tienen una gran oportunidad para reivindicar un territorio y esperemos que les vaya bien. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted y tenerlo acá en vivo y en directo. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, doctor Solínez.